Tenemos dos tipos de cierre. No vamos a ver el segundo, que son los cierres por interrupción. En esta oportunidad, como vamos a hablar de planes de cierre, vamos a hablar solamente de los proyectos de cierre por culminación. Eso significa que han terminado sin ningún problema el proyecto en su periodo, en el tiempo que está acordado, ¿no? O de repente con alguna ampliación, con algunos meses de más, pero que han cerrado de acuerdo a lo que habían programado, ¿no? Entonces, y el primer documento, ¿cómo empieza este proceso de cierre por culminación? Es con el plan de cierre técnico y financiero. Entonces, ¿cómo inicia este proceso? Este proceso inicia con un documento que es una carta que la OMR, mediante documento, presentará o solicitará a la entidad ejecutora la presentación del plan de cierre técnico y financiero del subproyecto en ejecución, 3 meses antes de terminada o de culminación del contrato, ¿no? Entonces, ese es el primer documento. Ahí inicia con la solicitud de la OMR, inicia este proceso de cierre con la solicitud del plan de cierre. La entidad ejecutora elabora el plan de cierre técnico y financiero, proceso que puede contar con la asesoría de las OMRs, y estos planes deberán de contener la siguiente información, ¿no? Ajustes al plan de actividades para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la propuesta técnica y plan operativo de ejecución. Digamos que el proyecto necesita hacer algunos cambios, ¿no? Pues este es el momento como para poder revisar las actividades que estaban pendientes o actividades que necesitan algún ajuste, ¿no? Necesitan, no sé, probablemente se dan cuenta de que necesitan una capacitación más, podrían o necesitan cambiar el tenor de alguna capacitación, ¿no? Entonces, es parte de en este proceso del plan de cierre poder evaluar estos ajustes al plan de actividades. También en este documento tenemos que evaluar la aplicación de saldos proyectados en las partidas cofinanciadas para los procesos de evaluación, ejecución de talleres y publicación. Tenemos que ver que el presupuesto que tenemos puedan cubrir las actividades que se tenían planteadas, ¿no? Y también se van a ver que actividades que se desarrollaron anteriormente, pues presentan saldos, ¿no? Y por ahí alguna de otra actividad que está pendiente de ejecutar, si tenemos o nos está faltando algún presupuesto. Entonces, podríamos hacer algún cambio de presupuesto, sí se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, y justamente este documento del plan de cierre nos va a ayudar a ver qué actividades nos quedan pendientes, qué tenemos de saldo, como para poder mejorar las actividades, ¿no? Pero esto sí, señores, bueno, con la revisión del plan de cierre y vamos a ver los saldos, se solicita, ¿no? Se tiene que solicitar con documentos, señores, por favor, los saldos que tengan en actividades, por el hecho de que necesiten algún bien, algún insumo, que necesiten otra capacitación, que lo entendemos y el manual lo acepta y lo aprueba, cambios en el plan operativo, lo tienen que solicitar anteriormente, tiene que ser aprobado. Si no está aprobado, entonces lo más probable es que cuando ustedes presenten el ITF y no lo encontremos dentro del presupuesto, pues no aceptemos el gasto. Y eso implicaría la devolución del presupuesto, ¿no? Ya lo hemos hecho anteriormente, hemos tenido casos donde se ha hecho. Entonces, no lleguemos a ese punto. Hagamos las consultas, ¿no? Sea en esta etapa de plan de cierre o sea anterior, ¿no? Pero en este caso el plan de cierre nos va a ayudar a ver y a proyectarnos esos saldos, ¿no? Este plan de cierre también tiene que tener fechas y compromisos para la elaboración del estudio de línea de salida. O sea, nos va a pedir la fecha en que vamos a adjudicar la consultoría para la línea de salida.
También nos va a pedir la medición de efectos y primeros impactos de su proyecto. También nos va a pedir la fecha del taller de cierre. También nos va a pedir la fecha de la entrega del informe final de ejecución. Eso significa que 3 meses antes yo ya tengo que estar proyectándome a estas actividades, ¿no? En el plano operativo las tenemos programadas, pero tenemos que ir un poco más allá, o sea, ser un poco más detallista y dar una fecha de cuándo sería la entrega de estos documentos, ¿no? Entonces, de esta manera nos vamos preparando ya al cierre. En el proceso de preparación del plan de cierre técnico y financiero, las OMR realizarán una visita a su proyecto para efectuar un precierre sobre la situación financiera, de acuerdo a los formatos de la directiva. No necesariamente, en este caso, la OMR a veces participa de estos procesos, ¿no? Sí sería interesante que las entidades nos comunicaran que van a elaborar su plan de cierre y que acompañemos, el especialista a cargo acompañe en la elaboración de los documentos, ¿no? Pero en todo caso lo podría hacer la entidad con el asesoramiento de nosotros. A veces no participamos, a veces no podemos viajar hasta el lugar, pero sí podemos asesorarlos, en este caso a través de esta metodología que es a través virtual, o también podría ser vía teléfono, ¿no? Vía correos electrónicos. Esta información es muy importante. Podría también darse una especie de precierre financiero a los 45 días antes de cerrado el proyecto o de la culminación del proyecto, ¿no? Información que también va a ser muy importante para proyectar estos últimos saldos, ¿no? En algunos casos, los saldos que pudiera haber por la ejecución del proyecto se pueden destinar a otras actividades, otros talleres, para publicaciones, ¿no? Y a veces simplemente los saldos no se logran ejecutar, y más adelante vamos a ver que estos se revierten tanto al PENIPA como a la alianza estratégica, de acuerdo a la distribución de los porcentajes, ¿no? El plan de cierre técnico y financiero puede contemplar una extensión en la ejecución del proyecto hasta por un plazo adicional de 3 meses. La solicitud de prórroga deberá ser debidamente justificada y deberá considerar la culminación de actividades que fueron previstas en el último plan operativo del subproyecto, ante la OMR a la que pertenezca el mismo, ¿no? De darse el caso, la prórroga deberá de aprobarse mediante informe favorable de la OMR. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el plan de cierre pues, nos va a ayudar a evaluar si es que voy a requerir un tiempo mayor, ¿no? De repente hubo problemas en el inicio del proyecto que se extendieron y no se han podido lograr cumplir durante el periodo normal que he tenido de ejecución del proyecto, y por lo tanto se tiene que ver una ampliación. A veces también puede ser de que en la ejecución del proyecto, no sé, he tenido casos, por ejemplo, ¿no? Que el producto del cual está trabajando en el proyecto se encuentra en veda. Puede ser el camarón, puede ser el perico, ¿no? Que se encuentran en veda, y eso a veces impide poder hacer toma de datos, ¿no? Registros para poder lograr a los indicadores que tenemos en el marco lógico, indicadores de extracción, indicadores de procesamiento, ¿no? Entonces, también es necesario, quizás mis actividades están al día, pero necesito un tiempo mayor para poder recoger esa información, ya que en el tiempo de veda no se pudo tener la producción o la extracción, ¿no? Entonces, todo este documento, el plan de cierre, nos ayuda a poder evaluar esos aspectos de ampliación, en este caso, del proyecto. Para esto, no solamente con la presentación del plan de cierre,
significa que le vamos a dar la extensión, ¿no? Tiene que haber una solicitud, al igual que, como les mencioné anteriormente, para hacer uso de los saldos necesitamos, o cambio del plano operativo, necesitamos documentos, de igual manera necesitamos un documento para poder solicitar esta extensión, ya que el documento que ustedes presentan, nosotros hacemos un informe, ¿no? Y este informe es elevado a la jefatura de la OMR y a su vez a la sede central para su adenda, ¿no? Entonces, porque toda ampliación tiene que ser sustentada o ser refrendada por una adenda, ¿no? Ahora, este documento de extensión, señores, no solamente es una solicitud, no solamente es una carta de una cara donde dice, señores, necesito la ampliación de mi proyecto por 3 meses porque no logré hacer 4 o 5 actividades. No. Este documento, adicional a la solicitud, tiene que tener un informe técnico. Eso significa que el coordinador, tanto con el equipo técnico, deberán presentar un documento donde sustentan y justifican la ampliación o el tiempo mayor que requiere el proyecto. Eso significa que necesito sustentar, por ejemplo, si ha habido un tiempo de veda y no he podido recoger la información de extracción o de la producción, tengo que informarlo, ¿no? De qué fecha ha habido la veda, cuánto me está faltando, digamos, yo ya como en registros, yo ya tengo tanta cantidad de extracción, pero mi proyecto necesito llegar a tal cantidad, necesito mayor tiempo para lograr esta extracción, ¿no? Luego también necesito, de igual manera, ¿no? Con un cronograma de ejecución de actividades en esos 3 meses de extensión, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, y también podría ser un poco más, ¿no? Dado ahora, sobre todo, el estado de emergencia, entendemos que muchas actividades y la mayoría de proyectos están paralizados, ¿no? Entonces van a requerir, ya de por sí necesitaban una extensión porque nos damos cuenta que el inicio de actividades a veces, lo hemos visto en casi todos los proyectos del 2018 y 2019, que el inicio siempre es un poco difícil, ¿no? Muchas de las entidades por primera vez están recibiendo un apoyo del Estado. El equipo técnico tiene mucha experiencia en ejecución de proyectos, pero no en la ejecución de este tipo de proyectos financiados por el Estado. Es un poco tedioso presentar un informe técnico, ¿no? Con toda la documentación que se les pide, eso está en el manual, en los talleres de capacitación también se les ha informado, ¿no? Toda la documentación que tiene que llevar, ¿no? Copia de cheques, términos de referencia, cotizaciones, cuadros comparativos, ¿no? Orden de compra, orden de servicio, toda la documentación que implica la ejecución de estos proyectos, ¿no? Entonces, a veces vemos de que el inicio es un poco difícil, después cuando hay que presentar el informe técnico también hay una demora en la presentación de los informes técnicos, hay una demora también por parte del PENIP en los desembolsos, ¿no? Entonces eso retrasa, ya de por sí hay un retraso en la ejecución del proyecto y con el estado de emergencia que estamos teniendo, me imagino que aún más, entonces es momento de pensar y realmente ver cuánto tiempo y ser un poco holgado en el tiempo para no tener que nuevamente de repente más adelante pedir una ampliación mayor, ¿no? Eso es en cuanto a la extensión. Una vez de que presentan este documento, que es el plan de cierre, ya saben que el PENIPA se los va a pedir con documento 3 meses antes, la entidad, ustedes presentan su plan de cierre, ¿no? Y el PENIPA tiene que aprobar este documento de plan de cierre, ¿no? Para aprobar estos planes de cierre es muy probable que el PENIPA haga una visita, ¿no? O tenga alguna reunión o tengan algunas consultas vía correo electrónico o vía visitas, ¿no?
llamadas telefónicas sobre algunas dudas que puede haber sobre este plan de cierre.